Con Héctor Yepes. ¿Cómo se ve la perspectiva económica y política desde la Asamblea? Héctor Yepes es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, legislador del Ecuador, representando a la provincia del Guayas, es abogado por la UES, con estudios en Gobernanza, Derecho y Liderazgo en Georgetown, en la Universidad de Salamanca, en IDE y Castilla-La Mancha, cursando maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Desarrollo de Chile, socio y ex vicepresidente del Club Rotario Río Guayas. Por favor, un fuerte aplauso para Héctor Yepes. Yo quiero empezar, y más allá de las diapositivas que eran meramente referenciales, reflexionando sobre el momento en que estamos hoy en el Ecuador. En el año 2017 yo creo que si una palabra marcó al país fue cambio. En todo el Ecuador se hablaba de cambio, quienes con Guillermo Lasso trabajamos en la campaña y en mi caso pude llegar a la Asamblea, promovíamos un cambio radical en el Ecuador, un cambio de fondo, luego de una década de socialismo del siglo XXI. Frente a esa candidatura, en la segunda vuelta que tuvimos en el país, luego de una década, estaba el señor Lenín Moreno, que si bien era el candidato oficialista, también tenía un cierto matiz, un cierto discurso de moderación, de cambio de estilo, de formas, dentro de la misma corriente de Alianza País. Luego todos sabemos lo que ocurrió en unas elecciones cuestionadas, por un margen estrecho, ganó Lenín Moreno. Y yo les quiero contar una anécdota. Cuando yo estaba próximo a asumir en la Asamblea Nacional en el mes de mayo del 2017, recuerdo en el aeropuerto de Guayaquil iba a viajar a Quito, gracias, y me encontré con un periodista bastante respetado en el país que me preguntaba: Héctor, bueno, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué va a hacer la oposición? Yo le digo: hermano, creo yo que el principal partido de oposición en este gobierno va a ser Alianza País. ¿Por qué? Porque si Lenín no se pelea con Correa, Correa va a terminar haciendo la oposición a Lenín Moreno para tener un capital fuerte electoralmente en el año 2021. Obviamente me miró como si yo fuera chiflado, pues no. Me equivoqué, Alianza País no se pasó a la oposición, Lenín Moreno retuvo el control de Alianza País, pero el correísmo sí pasó a ser opositor del actual gobierno. Y esa circunstancia política sin duda ha generado ciertos cambios que estamos viviendo hoy en el Ecuador. La pelea entre Rafael Correa y Lenín Moreno ha provocado, entre otras cosas, que se haya llamado el año pasado a una consulta popular en el mes de febrero, donde se recogieron muchas tesis que desde la oposición veníamos promoviendo, como eliminar la reelección indefinida. Se votó a favor de crear un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que hay que reconocer ha servido y creo ha tenido más aciertos que errores para reinstitucionalizar el país y dar vía a una transición democrática. Hay que admitir también que el gobierno actual tiene un manejo más tolerante, más respetuoso con la opinión ajena, con menos autoritarismo de lo que se vivió en el correísmo. Ahora bien, admitiendo eso, hay que preguntarse realmente el cambio qué tan profundo es. Porque sí, hay avances, hay mejoras, pero hay muchas cosas en las que seguimos estando exactamente igual. Quiero contarles dos ejemplos desde la Asamblea. Uno, la ley de comunicación. Hace poco, con la nueva correlación de fuerzas que hay en la Asamblea, donde nadie tiene mayoría y por tanto todos tenemos naturalmente que ceder posiciones, se votó a favor de una reforma a la ley de comunicación. ¿Es mejor que lo que había antes? Por supuesto que sí, pero es una ley que mantiene restricciones graves
a la libertad de empresa en la comunicación, que incluso ha motivado esta semana que conozcamos que sería una posible barrera para entrar a la Alianza del Pacífico, a ese nivel de gravedad. En la ley de comunicación se mantiene el artículo 5 que la cataloga como servicio público. Por supuesto que nos tocó votar a favor de algo que era menos malo de lo que había antes, habría sido irresponsable no dar los votos, pero no podemos decir que hay un cambio de fondo con una ley que defienda la libertad de expresión como creo que merece el Ecuador. Otro ejemplo, la ley de fomento productivo que aprobamos el año pasado. Sí, tenía mejoras. Eliminamos un impuesto bastante antipático en el país, que era el impuesto a las cocinas de gas y que afectaba mucho, sobre todo en la clase media y popular. Avance, por supuesto. Incentivos a la producción, al agro, a mi juicio tibios, pero son avances, claro que sí. Ahora, en esa ley se aprobó, sin embargo, eliminar el techo del 40% de la deuda, lo cual no era malo porque ese techo ya estaba sobrepasado, pero con la irresponsabilidad de no sustituirlo por ningún otro techo. Y hoy tenerlos en la situación donde el gobierno puede hacer exactamente lo mismo que hizo Rafael Correa, sobreendeudando al país, solo que ahora legalmente. Por supuesto, ahí sí en mi caso, yo por esa parte de la ley no voté. Entonces, cambio hay, sí, pero de ninguna forma un cambio trascendental, radical en el Ecuador. Y yo creo que aquí necesitamos no manitos de pintura, sino un giro, y sobre todo por esto. Porque lo principal que sigue pasando en el Ecuador, tras 12 años de Alianza País, 10 con Rafael Correa y casi 2 ya con Lenín Moreno, es que 6 de cada 10 ecuatorianos sigue sin tener un empleo formal. Y este es el mayor problema del Ecuador. Y sobre esto no se ha hecho absolutamente nada. Y a veces las cifras son frías, pero pensemos que son 6 de cada 10 ecuatorianos donde hay millones de padres, madres de familia que no saben si el próximo mes van a poder llevar un pan a su casa, que no tienen derecho a la seguridad social, jóvenes que no saben si van a poder conseguir un primer empleo. Y en esto la gente siempre se queja por edades. El de 18 años dice no me van a contratar porque no tengo experiencia. El de 35 dice ya no me van a contratar porque estoy viejo. El problema de fondo no es la edad, el problema de fondo es que no hay empleo. El primer año de este gobierno se perdieron 161.000 puestos de trabajo. Esta semana nos enteramos que en el año 2018 se perdieron 155.000 empleos, según cifras del INEC. Estamos hablando de una verdadera catástrofe social en el Ecuador. Ahora, hay algo aún más preocupante para mí, y es la situación de la familia. Al final del día, lo más importante para la gran mayoría de ecuatorianos no es el empleo, es la familia. Si queremos un empleo es porque queremos tener el dinero necesario para que a los nuestros no les falte nada, para poder estar tranquilos, para que nuestros hijos puedan estudiar, para poder tener salud, para poder pegarnos nuestros gustitos también con la esposa, con el esposo, en pareja. Pero la familia no solo se trata de lo económico, la familia también se trata de seguridad para que cuando los hijos salen, regresen sanos y salvos, y de un problema gravísimo que hoy tenemos en el país, que son las adicciones. Yo no podría hoy dejar pasar el hecho de que la semana anterior lamentamos aquí en Guayaquil, en el suburbio, un incendio que costó la vida a 18 jóvenes que nunca recibieron prevención ni tratamiento de adicciones. 18 jóvenes en un centro clandestino
a los que muchos van porque no tienen ninguna otra alternativa. Jóvenes que lamentablemente tampoco tienen oportunidades. Y yo les comparto algo que nos decía hace poco un señor en Ciudad de Dios, en Monte Sinaí, que a mí me impactó. Nos decía, ¿sabes qué? A mí no me importa, por último, seguir siendo pobre, pero acaben con las drogas. Porque la falta de dinero se resuelve, pero esto no. Y yo creo que el desafío real en el Ecuador, por supuesto, no es conformarse ni con lo uno ni con lo otro. El desafío es superar la pobreza y también superar el problema de adicciones para poder sacar adelante a la familia. Y ahí es donde yo quiero terminar con una reflexión ya de lo que tenemos hacia el futuro. Yo si algo valoro de los emprendedores, como la mayoría de ustedes, es que el emprendedor, si tiene una característica, es que siempre conquista el miedo. Y más aún en este país, todos los días conquista el miedo a los riesgos, a los trámites, al qué pasará si cambia la ley tal o cual, el riesgo a qué pasará si al gobierno de turno se le ocurre cambiar tal o cual política, pero aún así el emprendedor arriesga, da un paso al frente, genera empleo, lleva el pan a su casa porque todos los días conquista el miedo a esos riesgos que nos pone la vida por delante. Y yo creo que eso es lo que necesita hoy el Ecuador, esa virtud del emprendedor. Y aquí tenemos que conquistar el miedo en varios frentes. Primero en lo económico. Conquistar el miedo al mundo. Parece que en el Ecuador tenemos terror a lo que está fuera del país. Y para eso tenemos que ir a acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con China, con Asia, entrar a la Alianza del Pacífico sin que hayan peros como el de la ley de comunicación, que serían tan fáciles de resolver con un poquito de voluntad política, para así poder vender más, que nuestros agricultores puedan producir más, acceder a mercados, que entren más dólares al Ecuador y generar plazas de trabajo. Tenemos que conquistar el miedo a falsos mitos en materia laboral. A mí no me gusta hablar de flexibilizar derechos ni de precarizar derechos, porque creo que eso no cabe. Yo pienso que lo que hay que hacer es reformar la ley para abrir la puerta al empleo a millones de ecuatorianos que hoy la tienen cerrada, y ajustar la ley a la realidad, por ejemplo, de los agricultores, donde el 70% de la gente que trabaja en el sector rural de nuestro país lo hace en la informalidad. Y no porque quiere, sino porque la ley laboral simplemente está desconectada de la realidad del agro, como está desconectada de la realidad del turismo, que requiere diferenciar entre temporadas altas y bajas, o de la realidad de un restaurante grande, mediano o pequeño, que tiene horarios donde aumenta la venta y por tanto requiere contratar por horas sin por eso sacrificar los derechos laborales de nadie. Tenemos también que conquistar el miedo a reducir el tamaño del Estado. Y eso no pasa por subir impuestos como organismos internacionales parece que propondrían, o hacer lo mismo de otra manera, que es quitar subsidios. Al final del día, cuando se quita un subsidio, se le está subiendo el gasto a la gente, pero sin acortar, sin achicar el gasto corriente de un Estado que quita subsidios simplemente para seguir gastando en otra cosa. Mientras se mantiene un gobierno obeso, el ajuste del gasto corriente de este año es del 1%, es decir, nada. Esa es la realidad. Pero sí ajustan al bolsillo de la gente. Entonces, obviamente aquí estamos al revés. Hay que perderle el miedo a achicar el tamaño del Estado, y mientras más rápido lo hagamos, menos dolorosa va a ser la solución, porque
patear la pelota para adelante en este tema, lo único que va a provocar es que en el tiempo empeore el costo social de hacerlo y en algún momento va a ser inevitable. Y por último, más allá de lo económico, debemos conquistar el miedo a tratar de frente el problema de adicciones en el Ecuador, tomando el toro por los cuernos. Tenemos que ir hacia una legislación donde, como ha ocurrido en casos donde hay éxitos comprobados en materia de prevención de drogas, no experimentos, ya casos certificados, por ejemplo en Islandia, en Portugal, en Suiza, tengamos cero tolerancia al tráfico y al consumo en espacios públicos, lo cual no significa criminalizar al consumidor, pero sí garantizar que si una familia va a un parque a las 10 de la mañana, un domingo con sus hijos, no le estén consumiendo H al lado, pues, como es lógico. Y para eso no hay que meter preso a quien consume, pero sí establecer medidas que garanticen un orden en una ciudad o en un barrio, lo propio en las escuelas y colegios. Trabajar en tratamiento. Insisto, los 18 jóvenes que se murieron la semana pasada, más allá del tema judicial que haya que resolver, se murieron porque nunca tuvieron acceso a un tratamiento acorde al problema que tenían de adicciones. Hoy en el Ministerio de Salud les dan vitaminas y paracetamol a los que van a atenderse, los mandan a su casa, muchas veces a recaer, pero no hay una oferta de tratamiento y hay que entender, no necesariamente la tiene que hacer el Estado, se puede trabajar con muchos centros privados. Aquí en Guayaquil, donde hay una gran cultura del voluntariado, lo que hay que hacer no es ponerle trabas, sino ver cómo se coopera y se trabaja en conjunto para llegar a más gente que pueda salvar su vida. Y por último, hay que trabajar en la prevención. Yo les comparto un dato, me imagino que por las edades, aquí casi todos hemos de ser padres o madres de familia. Yo tengo un hijito de 1 añito, 2 meses, y hay un dato que tal vez muchos padres no conocemos. Esto es de una encuesta nacional del gobierno del 2016. Cuando los padres no conocemos los nombres de los amigos de nuestros hijos, es 4 veces más probable que caigan en las adicciones. Cuando los padres no nos sentamos por lo menos una vez a la semana a comer junto a nuestros hijos, es 2 veces más probable que caigan en adicciones que si comemos juntos al menos una vez al día. Son cosas aparentemente sencillas que tal vez a muchos se nos pueden pasar no por mala intención, sino por desconocimiento de esos detalles, y ahí tenemos que trabajar también en conquistar el miedo a afrontar los problemas que son la causa de las adicciones y que muchas veces están en el propio seno de nuestros hogares. Así que yo quiero agradecerles e invitarlos a que juntos trabajemos de la mano para superar estos desafíos. Esto no es tarea solo de un gobierno, ni de un partido político, ni de una asamblea, ni de la empresa privada solita. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro para construir un país donde ojalá la gran mayoría de nuestras familias pueda no solo tener oportunidades de progreso, de empleo, de emprendimiento, sino también la posibilidad de vivir en ambientes seguros y tranquilos para nuestros hijos. Muchísimas gracias.